La fuerza real que mantiene con vida a un país no son los discursos ni las banderas, sino la logística que fluye por sus venas. Cuando ese flujo se interrumpe, incluso los imperios más poderosos comienzan a asfixiarse. Hoy, dentro de las fronteras de la Federación Rusa, el sonido dominante no es el de los disparos. Es un silencio mucho más inquietante, el de miles de camiones que no arrancan, motores girando en vacío, empresas bajando sus persianas y funcionarios recibiendo la noticia de que no habrá salarios. Este es el verdadero campo de batalla que analizamos hoy en Mr. Warlock. Las carreteras, las estanterías de los supermercados y las bóvedas bancarias que se vacían lentamente. A principios de enero mostramos imágenes alarmantes, filas de camiones que se extendían más de 100 kilómetros cerca del lago Baikal con temperaturas extremas de menos 20 grados. En aquel momento, la televisión estatal rusa insistió en que se trataba de condiciones invernales excepcionales. El invierno pasará, las carreteras se despejarán, todo volverá a la normalidad, decían. Pero hoy, a finales de enero, queda claro que la nieve no fue el problema. Aquellos camiones nunca volvieron a moverse, porque lo que se rompió no fue el clima, sino el motor mismo del sistema. Un informe publicado por The Moscow Times el 28 de enero puso nombre al desastre. Los precios del transporte se disparan tras el cierre masivo de empresas en Rusia. A simple vista podría parecer otra historia de inflación. Pero al leer entre líneas, el mensaje es mucho más grave. La columna vertebral logística del país se ha quebrado. Las cifras son contundentes. En apenas un mes, miles de pequeñas y medianas empresas de transporte han dejado de operar. ¿La razón? Ya no hay dinero para mantener los camiones en marcha. No hay conductores suficientes para manejarlos, ni piezas disponibles para repararlos. El coste de los repuestos ha aumentado hasta un 80%, impulsado por las sanciones y el mercado negro. Componentes procedentes de China permanecen bloqueados en las fronteras de Kazajistán. Incluso algo tan básico como cambiar las pastillas de freno de un camión se ha convertido en un lujo inalcanzable. Pero el golpe más duro no es técnico, sino humano. Rusia se ha quedado sin conductores. Muchos han muerto en el frente. Otros han quedado incapacitados y miles más evitan la movilización escondiéndose o abandonando el país. Conducir camiones requiere experiencia y esa experiencia fue enviada al campo de batalla para operar tanques. La mayoría no regresó. Las empresas que aún sobreviven intentan resistir aumentando precios de forma desesperada. Desde enero, los costes de transporte han subido entre un 30 y un 40%, y esto tiene consecuencias inmediatas. El precio de la leche en el supermercado, de los medicamentos en la farmacia y de las materias primas en las fábricas aumenta incluso antes de que los productos lleguen al consumidor. Cuando la logística se detiene, la economía no se ralentiza, se gangrena. Hoy, las autopistas rusas se han transformado en cementerios de acero, repletos de camiones abandonados por empresas en quiebra. Esta crisis no se limita al mercado interno, también está afectando al comercio exterior. Un informe de la consultora australiana Wood Central muestra cómo el colapso logístico ruso ya impacta en el mercado mundial de la madera. Los camiones que deberían transportar la madera desde los bosques rusos hasta los puertos simplemente no funcionan. Aldeas forestales enteras están entrando en bancarrota. Lo que ocurre no es un problema aislado, es una reacción en cadena. En Tartaristán, muchos de los camiones detenidos no están esperando a que pase la tormenta. Se han quedado sin combustible y las empresas ya no tienen fondos para enviar dinero a los conductores. Estos abandonan los vehículos y regresan a casa haciendo autostop. Camiones valorados en millones quedan abandonados al borde de las carreteras, deteriorándose día tras día. El caos también se extiende más allá de las fronteras. En el paso fronterizo de Oper-Lars se han formado colas de hasta 2.500 camiones. Conductores armenios han iniciado protestas al no poder transportar mercancías debido a restricciones nacionalistas y obstáculos burocráticos impuestos por Rusia. Paradójicamente, Moscú está saboteando incluso el comercio con países que considera aliados. ¿Recuerdan las imágenes de Yakutsk? El 3 de enero, en la ciudad más fría del planeta, ciudadanos acudían a los mercados con dinero en la mano y regresaban con las bolsas vacías. No podían encontrar ni siquiera el alimento más básico, pan. Ese día, las autoridades explicaron la situación como una congestión propia de las fiestas,
Dijeron que se trataba de una interrupción temporal en la logística, pero hoy, a 31 de enero, la narrativa oficial se ha derrumbado. Y una vez más, The Moscow Times expone la realidad sin rodeos. El titular es revelador. Las cadenas minoristas reducen su oferta mientras los rusos enfrentan crecientes problemas económicos. En lenguaje diplomático, suena moderado. En la calle, el mensaje es mucho más crudo. La población se ha empobrecido y ya no hay productos suficientes para vender. Lo que queda en los estantes es barato, de baja calidad y en muchos casos cercano a la caducidad. Donde antes había 10 tipos de queso y varias marcas de pasta, hoy apenas queda una opción, aprobada por el Estado, de origen incierto y calidad mínima. En Occidente a esto se le llama shrinkflation. En Rusia tiene un nombre más antiguo y más inquietante: sovietización. Tras 35 años han regresado los estantes grises, la escasez y la ausencia de elección. Incluso quienes aún conservan dinero descubren que ya no pueden acceder a alimentos de calidad. Y no, el problema no se limita a que los camiones no circulen. La crisis comienza mucho antes, en los campos. Allí donde debería estar produciéndose el alimento, ya no hay manos para trabajar la tierra. El propio primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, apareció ante las cámaras para admitir una realidad alarmante. El sector agrícola enfrenta una escasez de más de 130.000 trabajadores. Esto no es un desajuste temporal, es el colapso de la fuerza laboral agrícola del país. No hay suficientes personas para conducir los tractores, sembrar los cultivos o recoger las cosechas. La pregunta es inevitable. Cuando llegue el momento de la recolección, ¿quién cosechará el trigo? ¿Quién llenará los sacos de patatas? La respuesta es tan simple como inquietante: nadie. Los hombres están cavando trincheras en el frente o perdiendo la vida en los combates. Las mujeres luchan por sobrevivir en las ciudades. Los campos están vacíos. Sin trabajadores no hay cosecha. Sin cosecha no hay alimentos. Y sin alimentos los mercados se quedan en silencio. Rusia avanza rápidamente hacia un punto crítico en el que ya no podrá alimentar a su propia población. Esto no es solo una crisis alimentaria, es el Estado perdiendo una de sus funciones más básicas: garantizar comida a sus ciudadanos. Pero las dificultades no terminan ahí. Vivir en una de las mayores potencias energéticas del mundo y no poder encontrar gasolina para el coche es una ironía tan amarga como reveladora. En la región de Krasnodar, una de las zonas más cálidas del país, los ciudadanos recorren estaciones de servicio con bidones en la mano buscando combustible. Los cortes de electricidad han dejado las bombas inoperativas. No hay diésel para alimentar los generadores. Entre el 26 y el 30 de enero, los precios mayoristas de la gasolina se dispararon de forma repentina en la bolsa rusa. La señal es clara. El Kremlin intenta vender cada gota de combustible posible en el extranjero para obtener divisas con las que financiar la guerra y sostener la maquinaria militar. Mientras tanto, sus propios ciudadanos y transportistas quedan varados en las carreteras. La prioridad es vender primero, cobrar primero y transformar ese dinero en misiles. El bienestar interno ha pasado a un segundo plano. Las imágenes hablan por sí solas. En complejos residenciales como Filov-Lug, los propios vecinos limpiaron la nieve hasta altas horas de la noche y alquilaron maquinaria con su propio dinero. Las empresas de gestión urbana simplemente no aparecieron. En otras ciudades, la situación roza lo absurdo. En Kazán, el autobús número 31 quedó atrapado en un montón de nieve en la calle Sorg. Los pasajeros descendieron del vehículo hundiéndose hasta las rodillas. Horas de espera en el metro, servicios municipales colapsados y ciudadanos abandonados a su suerte. No se trata de incidentes aislados, es la imagen de un Estado que ya no puede cumplir con lo más elemental. También aquí se hace evidente la incapacidad de los servicios municipales. La situación roza lo trágicamente cómico. En imágenes grabadas en Moscú, la capital, se observa a funcionarios más preocupados por hacerse fotografías que por retirar la nieve. En la Rusia actual, parece que documentar el problema importa más que resolverlo. Este abandono alimenta un ciclo peligroso que agrava aún más la crisis logística. Los conductores de camiones ya operan al límite de la bancarrota. Cuando el precio del combustible sube, encender el motor deja de ser rentable. El conductor no sale a la carretera, las mercancías no se transportan, los estantes permanecen vacíos. A esto se suma otro factor crítico: las refinerías rusas, muchas de ellas dañadas por ataques con drones ucranianos, no pueden operar a plena capacidad. El mantenimiento adecuado
privado resulta imposible porque la tecnología occidental necesaria está vetada por las sanciones. La infraestructura energética del país comienza a fallar como un corazón viejo, descuidado y exhausto. Sin embargo, hay una noticia aún más inquietante que los camiones detenidos y los supermercados vacíos. Es una noticia que amenaza directamente la supervivencia del Estado ruso. El 29 de enero, uno de los mayores bancos estatales del país publicó discretamente un informe que pasó casi desapercibido. Su conclusión es demoledora. El Fondo Nacional de Riqueza se agotará por completo en el plazo de un año. Este fondo es la reserva estratégica de Rusia, el gran colchón financiero que Vladimir Putin ha alimentado durante años con ingresos energéticos para sostener al país en tiempos de crisis o guerra. Hoy ese colchón está desapareciendo. Las autoridades están rascando el fondo de la hucha. Queda como mucho un año de margen. ¿Y qué implica esto en términos reales? Que para 2027 el Estado ruso podría no disponer de recursos para pagar pensiones, salarios públicos ni los costes de la guerra. El margen de maniobra se está evaporando. El Banco Central lo sabe y actúa en consecuencia. El 30 de enero endureció aún más las condiciones para conceder préstamos a empresas endeudadas. El mensaje es inequívoco. El dinero se ha acabado. Cierren el grifo. No presten a nadie. Para las empresas logísticas y agrícolas, muchas de ellas ya al borde del colapso, esta decisión equivale a una sentencia definitiva. La ola de quiebras amenaza con transformarse en un auténtico tsunami económico. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando el dinero desaparece por completo? Para encontrar la respuesta, basta con mirar a Siberia. Según informaciones del 30 de enero, trabajadores del sector público en 4 regiones siberianas, profesores, médicos y empleados municipales han comenzado a quedarse sin cobrar. Las autoridades lo atribuyen a fallos técnicos o errores del sistema. Pero el término correcto es otro: insolvencia. Moscú ya no puede enviar dinero a las regiones periféricas porque simplemente no lo tiene. Y estas crisis salariales son el detonante clásico de una explosión social. Mientras la capital mantiene las luces encendidas, vastas regiones del país quedan abandonadas al frío, sin ingresos y sin perspectivas. Esta desigualdad territorial es una de las fuerzas más poderosas capaces de fracturar la Federación Rusa desde dentro. Y ahora, observemos el punto más aislado y castigado de este panorama: Kaliningrado, el enclave ruso en el corazón de Europa. En informes anteriores mostramos imágenes de soldados discapacitados abandonados a su suerte. Aquellas escenas resumían el estado de ánimo de la región, pero a 31 de enero de 2026, la situación ha escalado hacia una auténtica tragedia. Según informes de The Odessa Journal y Medusa, Kaliningrado ha entrado en 2026 no con una recesión, sino con un colapso total. La región se ha convertido en una especie de celda de cuarentena. Los trenes se detienen en la frontera con Lituania. Los camiones no cruzan desde Polonia. La ciudad depende casi exclusivamente del transporte marítimo. El problema es que Rusia no dispone de suficientes barcos. Contenedores permanecen inmóviles en los puertos durante semanas. Comprar un electrodoméstico básico cuesta el doble que en el territorio continental. La construcción se ha paralizado por la falta de cemento. Las fábricas de muebles han cerrado por escasez de madera, grandes complejos industriales se han convertido en instalaciones fantasma,